bienvenidos esta tarde aquí al programa de Maui TV Filming. Estamos nuevamente en Tequila Island Restaurante, uno de los negocios que acaba de ser remodelado, un lugar muy bonito, muy elegante realmente, donde el día de hoy estaremos celebrando mis 60 años con la música de Mojaba Flores, la orquesta de Mando Ballesteros, Gloria Osiris, también nuestro hermano Marcial va a estar especial. Pero tenemos a alguien muy especial, un invitado, una persona que llegó a los Estados Unidos por allá por los años 70, si no estoy equivocado. Y él llegó, no solamente llegó a plantarse y a trabajar como lo hace mucha gente, sino llegó a sembrar la cultura garífuna a tierras lejanas. Él es uno de los precursores de lo que fue The Garifuna Settlement Day Group, que es una asociación que se formó por muchos beliceños. Él era uno de los 2 o 3 hondureños nada más que formaron ese grupo con varias personalidades que ya no están con nosotros. Pero vamos a dejarlo que Domingo Álvarez nos cuente un poquito, un recuento de cómo él llega desde Trujillo a Los Ángeles, California, y cómo él llega a ser uno de los bastiones de la cultura garífuna en Los Ángeles. Domingo, bienvenido, Domingo Álvarez, aquí presente con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Ronnie. Un placer. Es Carlos Domingo Álvarez. My name is Carlos Domingo Álvarez. They gave me the nickname of Garifuna Master Drummer. Me dieron el apodo de maestro Garifuna de tambor. No solo porque yo estuve dando clases de tocar tambor, no solo porque yo estuve como activista cultural garífuna, porque también hago mis propios tambores. Mi primer tambor lo hice a la edad de 6 años. My first drum, the first drum that I made, I was only 6 years old. Let me introduce myself. Let me give you a flavor of what I am, or what I've been doing. Y él era uno de los master drummers, uno de los maestros que daba clases no solamente a estudiantes jovencitos, sino llegaron grandes personajes del espectáculo. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando uno de los hijos de un gran actor mexicano, garífuna, mexicano, hondureño? Cuéntenos un poco. Sí. Estamos hablando de mi primo, orgulloso de ser primo de Abraham Laboriel, uno de los mejores bajistas del mundo, considerado uno en un tiempo el mejor. Él grabó, él es maestro de música de estudio, grabó con Al Jarreau, grabó con Aretha Franklin, Percy Sledge, Michael Jackson, Paul McCartney y muchos otros artistas famosos. Dicho sea de paso, no obstante el parentesco, pero sí me siento orgulloso de pertenecer a una familia de esa naturaleza.
es hermano de Johnny Laboriero, otro cantante famoso que descansa en paz, que fue famoso en los años 60, 70. Ella Laboriero también, que la mamá y el papá de ellos son... Gracias al ensayo de la orquesta de Mando Ballesteros, porque Sony viene tocando el bajo con la orquesta de Mando Ballesteros y Domingo viene como invitado especial porque es alguien que lo queremos, que respetamos y también es un emprendedor de gran magnitud allá en Cristales. Él tiene un negocio. Cuéntenos un poquito ya para cerrar esa entrevista de su negocio, por favor. Bueno, prácticamente ese negocio se tornó a lo que es, no era negocio, iba a ser una escuela de garífuna para la enseñanza de tocar tambor, para la enseñanza de nuestra lengua, nuestro idioma garífuna. Desde que me jubilé de Los Ángeles, California, yo llevaba mis clases ya preprogramadas para servir clases, pero debidamente a últimas horas, porque no se recibió la noticia con buena recepción, por eso se tornó a lo que es hoy en día un salón grande con matiz de restaurante en la orilla de la playa de Trujillo, barrio San Martín, en la desembocadura del río Cristal. O sea que el momento que nosotros queramos viajar allá, tenemos dónde quedarnos, dónde ir a celebrar y un paseo en lancha también. Claro, desde luego. Él es dueño de lancha, él es dueño del restaurante, de hecho ahí tuvo a Aurelio Martínez también con su orquesta tocando hace pocos días y pues es un orgullo tener a un emprendedor garífuna también que pone la mano en la presidencia y está aquí para apoyar ese proyecto porque él viene a gastar sus dólares, aquí su dinero y apoyar la economía a Portugal. Gracias Domingo, Un placer. lo queremos mucho y adelante, es una bendición para nuestras vidas, usted fue uno de mis maestros que me forjó no solamente en el aprendizaje del idioma, sino del garífuna dúo. Hablar garífuna no es solamente lo que me importa a mí, yo creo que hablar garífuna y entender el garífuna dúo es importante porque yo lo puedo hablar y repetir como cualquier loro, pero comprender realmente el garífuna dúo es importante. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Nuestra propia arte culinario. Así es que, ¿por qué tenemos que ser afrodescendientes cuando la mayor parte de los negros que viven en el mundo, aquí en Latinoamérica especialmente, han perdido lo que nosotros estamos preservando con este pionero, con Ronnie Figueroa? Tenemos la escuela y seguimos propagando, seguimos compartiendo la cultura garífuna. Miren, estamos hablando aquí de gente que de una u otra forma han cooperado. Ahí estamos Mojopontlares. De hecho, el Elmer, Sí. don Elmer fue también maestro a través virtual, fue uno de los profesores que daba clases virtualmente en la escuela garífuna. Vaya, excelente. Muy bien, compañero. Ahora quería preguntarle acerca de su intervención en 1984 durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles cuando le dieron la primera oportunidad a un elenco garífuna. Cuéntanos. Corrección. Eso fue en el año 1984. Están viendo aquí al señor Carlos Domingo Álvarez, coreografista de Hualagante Dance. Fue parte de una corporación que nosotros mismos, los hondureños, formamos en Los Ángeles, California, con el impulsor de participación de gente de Belice. Se llamaba The Preservation Culture Society Incorporated. Participamos con la danza garífuna en las Olimpiadas de 1984. Este servidor estaba allí, no solo como tamborista, no solo como danzante, pero también el Carnaval de la Ceiba de Honduras de la Amistad en 1972. Estuve bailando máscara, tocando tambor en Honduras. En 1996, en Atlanta, California,
estaba allí yo con mi tambor, con el grupo Chatuyé, que estuvimos participando en la Olimpiada, que precisamente cerca de nosotros se detonó una bomba en aquel entonces. Sí. Sí. Y ya que mencioné el grupo Chatuyé, nosotros fuimos los que grabamos, los pioneros de la canción Amonte, Amoye Guatecato, Maiki Harunege Uri, Ubi, Uwalinege Bagaso, y muchas otras, ¿verdad? En mi trayectoria estuve tocando tambor, grabando con el extinto gran amigo que descanse en paz, Andy Palacio. Yo grabé con Andy. Ona gudale nadi no hago, unigena percutiano. La percusión en esa canción sí se yo la hice. Así es que espero no haber extendido demasiado, porque como les repetía al principio de mi intervención, me siento henchido de no solo gloria, de felicidad y de honor de estar celebrando aquí con mi gran hermano, con mi gran amigo, Ronnie Figueroa, 60 años de trayectoria, y que Dios me lo siga dando muchas bendiciones, que le dé mucha salud y prosperidad. Muchísimas gracias. Gracias, Domingo, y le agradecemos porque él hizo una jornada de viaje desde Trujillo de más de, considero yo, tal vez 8 o 10 horas, más o menos de camino. Salió bien temprano de madrugada desde su hogar, allá en Cristales, y pasaron a desayunar en La Ceiba, y ahí él se reportaba conmigo. Venía Sonny D, Enrique Arana con él, y al fin llegaron a la frontera después de que hubo un embotellamiento de tráfico ahí en el Progreso, y al fin llegaron, y cuando entraron a Puerto Barrio se perdieron en el Caribbean Gardens por ahí, y nos llamaron. Bueno, ahí estaba Tequila Mike dando instrucciones y las direcciones de cómo llegar. La foto de Cherry Morales, señores, está siendo propagada en todos los rincones del mundo como una verdadera pionera de la cultura garífuna. Así es que hay personas, Ronnie, que me ha expandido tanto. Podemos hablar. Fundamos la escuela GAF, ¿verdad? En Mapacúa, en Los Ángeles, California. Estuvimos en seminarios en diferentes universidades en los Estados Unidos, en donde nosotros fuimos parlantes de nuestra cultura, en donde nosotros, yo en lo particular, tuve un debate con 3 doctores de antropología. Nos querían adoctrinar para que habláramos y que nosotros nos consideráramos afrolatinos, que adoptáramos ese seudónimo de afrolatino, así como en Honduras se ha adoptado afrodescendiente. Señores, déjenme aclararles, así como se los dije a los doctores de antropología, nosotros somos garífunas, nosotros somos garinas, es la identidad. No es que nos haga diferente a los demás o a otras etnias del mundo. Los afrodescendientes es la humanidad entera, porque se ha comprobado, se ha corroborado que la humanidad vino de África. Si la humanidad vino de África, todos son afrodescendientes, ¿verdad? Pero de alguna y otra forma, nosotros somos especiales. Los garífunas tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia tradición, nuestra propia, como es mi gran amigo, hermano espiritual, Ronnie Figueroa. Se dice por ahí que nacemos como una etnia, porque los linajes de sangre, los linajes de pigmentación de la piel, todo. Pero aquí tienen un garífuna de corazón, de lo más profundo de los sentimientos de corazón que yo he asimilado personalmente en las tremendas luchas que hemos tenido en
la disipación, en la promoción, en el fomento de nuestra cultura garífuna. Él, con su esposa, Sharon Morales, que Dios me los bendiga, me les siga dando aquella fuerza, aquella motivación divina que necesitan para que sigan siendo lo que son ahora y siempre poniendo en alto el nombre de nuestra cultura garífuna. Dicho sea de paso, hace una semana yo recibí un mensaje con una foto de Sharon Morales, la esposa de Ronnie Figueroa, que hoy, repito, valga la redundancia, está cumpliendo 60 años, ¿verdad? Con la foto de Sharon Morales, la primera garífuna en Billboard que aparece en la ciudad de Los Ángeles, California, para que todos nosotros los garínagos y los que nos conocen, o los que lo conocen a ellos, se sientan orgullosos que nosotros estamos poniendo en unos peldaños las cimentinarias de Trujillo, Colón, Honduras y vecinos de este su servidor. Me gusta hablar mucho de nuestra cultura garífuna, porque no obstante que me considero un pionero, porque he estado activando como garífuna, como activista cultural garífuna a partir de los años 1974, cuando llegué a la ciudad de Los Ángeles, California, a estudiar. Me gradué en ingeniero en electrónica en 1981, ingeniero en electricidad y mantenimiento de computadoras. Luego seguí estudiando y dejé estudiar hasta recientemente 6 años, cuando yo me jubilé. Pero durante todo ese periodo de tiempo que yo estaba estudiando, en 1984 me gradué como ingeniero biomédico, pero jamás dejé no solo de patrocinar nuestra cultura, no solo de patrocinar nuestra música, pero también difundiéndola, también dando clases de garífuna, haciendo actividades de garífuna de voz, y también estuve activamente activando en la recuperación de las tierras de los garífunas, o sea, garífunas en Honduras, en Trujillo específicamente. Pero volviendo a lo nuestro, Ronnie, no nos apartemos del tema. Estoy una y mil veces en Chile, no solo de honor, pero de alegría,